Hola chicos, estamos abriendo las pantallas para que ustedes puedan ver la clase. Hemos modificado nuestro estudio, acerqué más la pantalla a la pizarra para que puedan ver mis hermosos dibujos. ¿Estamos grabando? Ya chiquillos, esta vendría siendo la tercera y última clase de la unidad 1. Como dirían por ahí, la última patita de la cueca. Hagamos el resumen de las anteriores dos clases. En la primera clase vimos qué era la piel, sabemos que es el órgano más extenso del cuerpo, sabemos que el grosor es de 2 a 5 milímetros, sabemos que su extensión es de 15.000 a 18.000 centímetros cúbicos, sabemos que se divide en 3 capas, sabemos que la primera capa de la piel, la más superficial, es la epidermis. ¿Qué sabemos de la epidermis? Que es un epitelio plano que está dividido en capas, se divide en 5 capas. Esta es una capa avascular y por ende también va a ser carente de nervios. ¿Qué otra cosa importante de la epidermis? Vimos dos procesos. El proceso de cornificación, que era el recambio celular que ocurre cada 31 días, que es eliminar, en otras palabras, lo viejo y dejar lo que está en óptimas condiciones para poder cuidarnos del ambiente. Ya recuerden que es nuestra primera línea de defensa. ¿Qué más sabemos? Eso es la definición de cornificación. Y ojo, que el proceso de cornificación lo realizan todas las células, ¿ya? Después vimos el proceso de queratinización. El proceso de queratinización es la obtención de queratina, ¿ya? Por lo tanto, si yo les pregunto qué células realizan ese proceso, solamente los queratinocitos. Si por esas casualidades les llegase a preguntar por la melanización, cosa que dudo porque no está dentro del cronograma, pero por si acaso, si yo les preguntase cuál es la función del proceso de melanización, la obtención de melanina. ¿Y qué células lo realizan? Los melanocitos, ¿ya? Después entramos a la... Recuerden que el proceso de queratinización necesita el queratinocito pasar del estrato basal al espinoso, del espinoso al granuloso, del granuloso al lúcido y del lúcido al córneo, ¿ya? ¿Y cuáles son los nombres o los cambios conformacionales que tiene? Queratinocito, queratoyalina en gránulos, queratoyalina líquida o eleidina y por último, queratina. En la guía número 2 nos habíamos adentrado a ver lo que era dermis e hipodermis, ¿ya? Que sabemos de la dermis, que es el jamón del sándwich, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de capa de la piel va a ser un tejido conectivo. La palabra lo dice, va a conectar, va a entrelazar la función o la comunicación que debe haber entre la epidermis y la hipodermis. ¿Cuáles son las células más abundantes de la dermis? Los fibroblastos. ¿Cuáles son la función que tienen los fibroblastos? La síntesis, por ende, formación del colágeno y elastina. Función de la elastina, dar elasticidad a la piel. Función del colágeno, darle estructura a la piel. Recuerden que tenemos dos tipos de colágeno, uno que es duro y otro que es blando. Después de que hablamos de la dermis, sigo hablando de la dermis, y sabíamos que se dividía en dos, una dermis superficial y una dermis papilar. Recuerden que en la dermis profunda o reticular vamos a encontrar a los apéndices epidérmicos. ¿Qué eran los apéndices epidérmicos? Estructuras que trabajan con la piel, pero que no son piel. ¿Qué apéndices epidérmicos tenemos? Glándula sebácea, glándula sudorípara, folículo piloso, receptores cutáneos y la uña. Por lo tanto, vuelvan a asociar. Es sumamente importante que vayan asociando. Si se dan cuenta, estas estructuras que son sumamente importantes para mantener la homeostasis están en la capa más profunda. ¿Y por qué? Porque obviamente tenemos que ir con la lógica. Si yo tengo posibilidades de tener una herida o un corte, yo lo más importante lo voy a ir dejando abajo, ¿ya? Por lo tanto, esa es la razón, asócienlo cuando les pregunten dónde se ubican los apéndices epidérmicos. La lógica es que estén resguardados, ¿ya? Por lo tanto, si dentro de las alternativas dice dermis superficial y la otra alternativa dice dermis profunda, lógica, chiquillos, dermis profunda o reticular. En la dermis superficial o papilar, que encontrábamos unas cosas que se llaman papilas. ¿Y las papilas qué función desempeñan?
van a ser como las antenas. Como estos apéndices están profundos, yo necesito saber qué es lo que ocurre arriba, afuera. Por lo tanto, estas papilas, estas prolongaciones, van a ser un tipo de antena que van a permitir captar qué es lo que ocurre afuera para poder informarle al cerebro y que a su vez el cerebro pueda dar una respuesta frente al estímulo externo. ¿Ya? ¿Y cómo las papilas pueden captar? Porque recuerden que dentro de la papila hay un cable, hablemos palabras coloquiales, un cable lleva nervios, que a través de ellos percibo, va a llevar vasos sanguíneos el otro cable para poder oxigenar y mantener vivo a este nervio, y vamos a tener otro cable que es el sistema linfático. ¿Qué cosa era el sistema linfático? Nuestro sistema de defensa, ¿ya? Y eso vendría siendo. Por lo tanto, recuerden que las funciones de la dermis, dado todas las cosas que yo les he nombrado, ¿cuál va a ser la principal función? Mantener la homeostasis. ¿Qué era la homeostasis? Equilibrio biológico. ¿Qué otra función tenía la dermis? Protección mecánica, que era dada por el colágeno y la elastina. Termorregulación, porque van a estar las glándulas sudoríparas y los receptores cutáneos. Y sabemos que en esta capa es donde tenemos la retención de líquido, denominada de manera técnica edema. O sea, cuando ustedes tienen los pies hinchados, es producto de la acumulación de líquido. ¿Por qué puede ocurrir? Porque consumen mucha sal, porque tienen exceso de peso, pueden estar embarazadas, embarazados no. Pero esa es una de las posibles causas para tener edema. Ya también problemas renales, ojo, ¿ya? Bueno, eso vendría siendo lo que es dermis. ¿Qué vimos de la hipodermis? Que las células más abundantes de la hipodermis eran los adipocitos. Esta es la capa grasa que tiene nuestro cuerpo, ¿ya? Y usualmente esta es la que más estimulamos a diario por el exceso de comida. ¿Qué les dije yo del exceso de grasa? Que puede transformarse en un tejido y a su vez sucesivamente se puede transformar en un órgano. Así que ojo con eso, porque el comportamiento de un órgano, ¿qué significa? Que puede secretar, formar sus propias hormonas, ¿ya? Eso a largo plazo puede derivar en que cada vez que tú quieras intentar bajar de peso, no lo logres, porque tienes tanta cantidad de células adiposas que ellas van a sintetizar hormonas que van a evitar que tú bajes de peso, ¿ya? Así que ojo con el exceso del tejido adiposo. Y obviamente las funciones están claras: reservorio de calorías, amortiguador de golpe, y dijimos que la termorregulación no era una de las funciones de la hipodermis, porque la única función que hace la grasa en el cuerpo es aumentar la temperatura interna del cuerpo. Por esa razón, todos los gorditos, y hablo de gorditos o pesos mórbidos, siempre tienden a sudar, ya haga frío o haga calor. Chiquillos, ese sí que sería un resumen, pero resumen de resumen. Vamos al último pie de cuesta. Esta era la palabra correcta. ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a ver aquellas estructuras, verdad que tengo otro computador. Vamos a ver a los apéndices epidérmicos, ¿ya? ¿Y qué eran estos apéndices? Ya lo dijimos. Estructuras que pertenecen a la piel, pero no son piel ni tampoco son órganos. Es como que justo quedaron ahí, entre Tongoy y los virus, ¿ya? Pero estas cosas que de repente uno las minimiza, estos apéndices son sumamente importantes, porque sin ellos nosotros no tendríamos mecanismos de recepción de estímulos, ni tampoco mecanismos de compensación, ya tanto para controlar la temperatura, ni tampoco tendríamos mecanismos para la eliminación de toxinas. Miren lo importante que son estas estructuras que uno de repente minimiza, ya, así que hay que apreciarlos. Ya habíamos hablado de cuáles eran los apéndices epidérmicos. Tenemos solo cinco, ya. ¿Cuáles son esos 5? Glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, folículo piloso, receptores cutáneos, y el que más a ustedes les tiene que interesar, que es la uña. Dale, ¿con qué? Vamos a partir por las glándulas sebáceas, ¿ya? Para eso, acercamos el computador a la pizarra. ¿Se dan cuenta? Bueno, estuve contestando algunos mensajes, ¿ya? Debo decir que me cuesta la parte de la cibernética, así que paciencia, chiquillos, ¿ya? Por eso trato de hacer la clase lo más entendibles y didácticas posible. Para eso traje mis
Glándula sebácea, ¿qué es lo que va a hacer? Liberar y almacenar lo que es el sebo. Profe, no tengo la menor idea dónde están esas glándulas sebáceas. 3, 4, 5. Uy, aquí acá está. 1, 2, 3, 4, me falta uno. Asumimos que aquí están los 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién se dividía en 5 estratos? Epidermis. Ya, estamos todos claros. Por lo tanto, esta de acá vendría siendo epidermis. ¿Quién le seguía? Uy. ¿Cacharon que no soy muy buena para dibujar, verdad? Esta vendría siendo la dermis. Entendemos que esta es la superficial y esta es la profunda, ¿ya? Y obviamente por descarte, chiquillos, por descarte, esta vendría siendo la hipodermis. Entonces, epidermis, dermis, hipodermis, ¿ya? Tenemos los 5 estratos, tenemos la subdivisión de la dermis, que es superficial y profunda. Ya recuerden que puedo nombrarlas con las dos palabras, superficial o papilar, o profunda o reticular. ¿Qué habíamos quedado de acuerdo la semana pasada? Dijimos que todos los apéndices epidérmicos, ¿dónde nacen? En la dermis profunda o retícula. Este es el nacimiento de un pelo, ya no se burlen de mis dibujos. ¿Ya? Obviamente, esto no cambia. ¿Ya? Aquí tengo mi folículo piloso. ¿Por qué dibujo el folículo piloso si no estamos hablando de esto? Él es importante porque al lado de cada pelo hay una glándula sebácea. Esa que está ahí es mi glándula sebácea, esa que parece una mora. ¿Ya? Entonces, ahora voy a partir explicando bien el tema de las glándulas sebáceas. Pelo, al lado tenemos la glándula sebácea. El sebo es una sustancia lipídica, es un desecho que elimina el cuerpo, ¿ya? Y como es un desecho, este desecho es en base a grasa, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se sabe hoy en día? Que las personas que tienen un exceso de peso, van a empezar a ocurrirles dos procesos. Va a haber un proceso que empieza a aparecer que se llama hirsutismo, ¿ya? El hirsutismo es el aumento del pelo, ¿ya? En algunos casos el hirsutismo aparece por problemas hormonales y también aparece por el exceso de peso. El exceso de peso va a alterar la composición hormonal del cuerpo, ¿ya? Hay ciertas hormonas que requieren grasa. Por lo tanto, si yo tengo un exceso de grasa, empieza a haber una hipersecreción de esas hormonas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se sabe? Que en pacientes obesos mórbidos, va a haber un aumento de glándulas sebáceas y por ende la necesidad también va a empezar, también a aumentar la cantidad de vellos en zonas que usualmente no deberían haber, o bien deberían haber pero en menor cantidad. ¿Por qué aparecen? Si ustedes ven su diapositiva, en la diapositiva hay dos mecanismos de secreción del sebo, ¿ya? Cuando hablo de secreción, estoy diciendo que esta sustancia va a ser liberada hacia la zona exterior, ¿ya? Secreción o excreción, vamos a hablar de lo mismo, ¿ya? Entonces, sabemos que el sebo es una sustancia lipídica, es una sustancia que es un desecho metabólico, que es en base a grasa. Yo también les conté que antiguamente era el sebo nuestra crema natural,
El sebo va a ser como el sebo es una sustancia a base de lípidos, de grasa, impermeabilizaba la piel y le daba elasticidad al pelo. Por lo tanto, en la antigüedad sí tenía un uso, ¿ya? Sin embargo, hoy en día no requeremos ese uso porque tenemos cremas, la higiene es mucho mayor, pero sí hay mucha secreción de sebo, como les dije, en pacientes que tienen alteraciones hormonales o en pacientes que tienen exceso de peso. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes de su diapositiva dice que hay dos mecanismos de excreción o secreción del sebo, ¿ya? Y dice que uno es a través de un conducto y la otra dice que es a través de un epitelio. Vamos a partir por la secreción que es a partir de un conducto. De acá no alcanzo a ver si es el 1 o el 2, ¿ya? Cuando estoy hablando de una secreción que es a través de un conducto, me estoy refiriendo a esta relación que hay entre la glándula sebácea y el pelo. La glándula sebácea formó el sebo, lo almacenó, y ya como la glándula está llena, lo que va a hacer es vertir este sebo al folículo piloso, ¿ya? Por lo tanto, vamos a dibujar el sebo rojo, ¿ya? Entonces, este sebo va a ser liberado en el pelo. Y como ustedes saben, y yo también les dije, el pelo es una estructura sumamente dinámica. Se mueve, lo tiramos, lo peinamos, todas esas cosas, ¿ya? Cuando el pelo tiene este vaivén, lo que va a hacer es que todo el sebo suba a la superficie, ¿ya? Por lo tanto, este vendría siendo el primer mecanismo de secreción del sebo. La glándula tiene un conducto que lleva directamente al folículo piloso. Se vierte todo este sebo al folículo piloso y como esto es una estructura dinámica que está en constante movimiento, este sebo va a subir, va a subir, va a subir, va a subir y va a llegar a la superficie de la piel. ¿Ya? Este vendría siendo el primer mecanismo de secreción que tiene el sebo. El segundo dice que es a través de un epitelio. ¿Ya? Entonces, recordemos qué significaba epitelio. Epitelio significa tejido. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que estas capas tienen células, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no las dibujamos, pero técnicamente aquí debería estar lleno de células. Aquí también. Técnicamente uno tiene células en todas las capas, ¿o no? Estas son las cosas que pasan porque uno hace cosas online. Déjenme... Les cuento que son cobradores. Ya. Tenemos células en todos los tejidos, ¿se acuerdan? Cambian de nombre. Acá son los adipocitos porque estamos hablando de la hipodermis. Aquí tenemos los fibroblastos y aquí vamos a tener queratinocitos y melanocitos. ¿Estamos de acuerdo, no? Ya. Como nosotros estamos llenos de células, la renovación, ojo, la renovación celular no solamente va a ocurrir a nivel de la epidermis, sino que también va a ocurrir a nivel de la dermis y de la hipodermis, ¿ya? Nosotros constantemente tenemos que estar eliminando lo que ya no funciona y nos quedamos con aquello que está en óptimas condiciones. Entonces, vuelvo a repetir, el segundo mecanismo dice que es a través de un epitelio, o sea, de un tejido. ¿Qué significa eso? Significa que si la glándula sebácea está llena por completo y el folículo piloso también está lleno por completo, no le va a quedar otra respuesta más a la glándula que literalmente vomitar el sebo al espacio extracelular, al espacio por fuera de ella, ¿ya? Por lo tanto, recuerden, ¿por qué puede hacer esto? Recuerden que todas estas estructuras son en base a células, y todas las células tienen una membrana semipermeable. Por lo tanto, como la glándula sebácea es una estructura celular, su membrana también es semipermeable, por lo tanto, a través de la exocitosis, o sea, la liberación de cosas afuera del espacio extracelular, la glándula no aguantó más,
virtió el sebo al espacio extracelular y las células que estaban ahí, el epitelio, el tejido, el conjunto de células, se dio cuenta y dijeron, oye, afuera está plagado de sebo. Y como las células tienen la orden del cerebro, estas células ya saben que esto es una sustancia de desecho, no las necesitan adentro. Por lo tanto, ¿qué hacen estas células? Por endocitosis, absorben todo el sebo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo van a vertir hacia la superficie. ¿Claro? Entonces, vuelvo a repetir. El primer mecanismo de secreción es a través de un conducto. La glándula, por el conducto que tiene, envía el sebo al pelo, el pelo como una estructura dinámica, se mueve y llega a la superficie. A través de un epitelio, la célula vierte este sebo al espacio extracelular, las células perciben que afuera hay sebo, que es una sustancia metabólica de desecho, lo van a absorber y lo van a transportar hasta la superficie. Profe, tengo la consulta porque la dermis es vascular y la epidermis es avascular. ¿Cómo lo hacen? Porque estas células que están aquí no pueden subir a las que están acá. Tienen toda la razón. Típica pregunta. Lo que pasa es que ustedes saben que las células se conectan entre sí, ¿ya? Por lo tanto, van a ver en la atomofisiología que la membrana plasmática tiene receptores afuera. Hay proteínas transmembrana, hay una opción donde los fosfolípidos hacen micelas y pueden excretar o pueden hacer ingreso de sustancias de la célula, ¿ya? Por lo tanto, literalmente, para que se imaginen, es como las burras las que transportan drogas dentro de su cuerpo. Ya, pues en este caso, va a haber una burra que va a transportar el sebo hasta acá, se la va a pasar a la de la epidermis, y la de la epidermis, como tienen que hacer procesos de cornificación, cuando lleguen acá, ¿qué van a hacer? No con sonido. Liberan el sebo a la superficie. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro. Espero que ahora sí puedan ver en la imagen de la pizarra. Así que seguimos. Glándula sudorípara. Aquí no es necesario hacer dibujo. Me voy a sentar. Ya. A ver, las glándulas sudoríparas almacenan y excretan el sudor, ¿ya? En la segunda unidad vamos a ver el sudor y la composición, pero ¿qué les puedo decir así como grandes rasgos? ¿Qué es el sudor? El sudor es un 95% de agua. Esto yo lo aprendí bastante tarde, porque les cuento que cuando salí del colegio y estaba entrando a la universidad, me dio por salir a trotar con una bolsa de plástico del abdomen. Yo juraba que con eso iba a eliminar una gran cantidad de grasa. Hasta cuando llegué a la universidad y me dijeron de qué era la composición del sudor. ¿Saben cuánta grasa hay en el sudor? 0,00001. Por lo tanto, aquellas personas que se embolsaron pensando que iban a botar grasa, no, chiquillos, botaron solamente agua. Y alguna que otra proteína. Pero no lo hagan, es una pérdida de agua. Así que no sufran. Me acuerdo y me da risa. Ya. Tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas, unas que se llaman ecrinas y otras que se llaman apocrinas. Cuando ustedes reciben a un bebé hermoso, precioso, y sienten ese sudor rico que tienen los bebés, es producto de que ellos solamente tienen glándulas ecrinas, ¿ya? Y esas glándulas ecrinas son chiquititas, pero están difundidas por todo el cuerpo, ¿ya? Porque los bebés requieren tener glándulas sudoríparas, porque recuerden que estos microorganismos que son pequeñitos tienen mucha variación de temperatura. Por lo tanto, ¿cómo contrarresto o cómo regulo la temperatura corporal en el bebé? Gracias a las glándulas ecrinas, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir con este lindo bebé? Va a ir creciendo, se vuelve preescolar, y cuando llegue a eso de los 8, 14 años, va a ocurrir algo que se llama el proceso puberal, ¿ya?
Cambio de tono de voz, la aparición de pelo, normalmente se habla de la edad del pavo porque chocan con todo. A todo esto, la edad del pavo es verdad, y que choquen con todo es netamente porque crecen tan rápido que su cerebro no alcanza a dimensionar qué tan largos son sus brazos o piernas, así que el que boten todo, el que sean torpes, es parte de la edad. Entonces, cuando están en esta época, que son de los 8 a los 14 años, como hay un desarrollo puberal, hay un desarrollo hormonal, empiezan a aparecer nuevas hormonas, ya que se están madurando los genitales, en este caso la vagina, empiezan a aparecer las glándulas mamarias, empiezan a aparecer estas glándulas sudoríparas, que se llaman apocrinas, que a diferencia de las ecrinas, estas son gigantes, ¿ya? Y como están asociados al desarrollo hormonal, al desarrollo puberal, ¿dónde se van a dar? En las axilas, pelo, pecho, mujeres también en la zona del pecho, en la zona de la ingle, y estaría, ¿ya? Esos son, hoy de nuevo cobradores, voy a ponerlo en silencio. ¿No entienden que uno está en clases online? Bueno, semi-online porque no los veo a ustedes, pero no me da para tanto la tecnología a mí. Ya. Entonces, como dije, las apocrinas son grandes, tienen que ver con el desarrollo puberal, y donde van a estar axilas, ingle, pelo en pecho, ¿ya? Ah, les estaba diciendo que esas eran aquellas que le daban el olor tan peculiar al sudor, ¿ya? A todo esto, ¿qué componentes, cómo se llama el componente que le da ese olor al sudor? Los sulfatos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieran decir, no sé, pues que el metro hay olor a ala, es muy feo decir eso. Ustedes pueden decir, oye, el metro está sulfatado. Va a ser un chiste interno. ¿Qué va a ser? Folículo piloso. Chiquillos, del folículo piloso, ¿qué me interesa que tengan claro? Me interesa que tengan claro que es una estructura dinámica, que cada pelo tiene su propia musculatura. Si tuviéramos que modificar este mismo dibujo, yo aquí haría, esta es mi versión de músculo, ¿ya? Músculo, filo, erector, ¿ya? Cada pelo tiene su propia musculatura, por eso yo de repente, creo que se los dije, que la alopecia, la pseudoalopecia, la caída del pelo, muchas veces se debe a un factor de estrés. Si yo estoy estresada, técnicamente yo tengo todos mis músculos contraídos. Recuerden que los músculos no pueden estar contraídos de manera permanente porque se fatiga. Cuando se fatigue el músculo piloerector, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a relajar. Y al relajarse y no tener la posibilidad de volver a contraerse, dado que hay fatiga, ¿qué puede ocurrir? El pelo cae. Ah, y se me ocurrió otra cosa por la razón, otra razón por la cual puede caerse el pelo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el calcio era necesario a nivel sanguíneo y a nivel óseo? Si yo tengo baja cantidad de calcio a nivel sanguíneo, significa que la contracción y relajación muscular de todos los músculos de mi cuerpo no va a ser eficiente. Por lo tanto, si hay contracciones o relajaciones deficientes, obviamente puede que esa deficiencia esté a nivel del músculo piloerector. Porque si yo fuese cerebro y yo sé que hay deficiencia de calcio, el poco calcio que tengo se lo voy a brindar al corazón. Porque de todos los músculos de mi cuerpo, el necesario mantener funcionando 24/7 es el corazón. Así que recuerden el uso de prioridad, ¿ya? Entonces, como les dije, eso me interesa del folículo piloso, más que las partes del folículo piloso, porque no... Dibujar las partes del folículo piloso, ahí sí que no me van a entender, ¿ya? Más que saber que existe el infundíbulo, el bulbo y el istmo, solamente como nombre. Y obviamente las fases del pelo. Las fases son 3, anágena, catágena y telógena. La fase óptima del pelo es la catágena. La fase cuando el pelo ya está muerto, no sirve, es la telógena, ¿ya? Y obviamente por deducción la anágena es la término medio, ¿ya? Receptores cutáneos. Esto sí va como pregunta, ¿ya?
Los receptores cutáneos van a permitir captar qué es lo que ocurre afuera. Y nosotros tenemos distintos receptores para cada situación, ¿ya? Ruffini, calor. Krauss, frío. Pacini, presión. Y cuando hablo de presión, hablo de la presión interna y presión de si alguien me toca. ¿Se imaginan que no tuviésemos a Pacini y nos subiéramos al metro en horario punta? Eso sería riesgoso. Y por último tenemos a Merkel y a Meissner, ¿ya? Merkel y Meissner, ¿para qué nos sirven? Para poder percibir cosas. Estoy tocando algo que tiene una circunferencia, es alargado, es liso, tiene una punta, y en la punta es irregular. Eso me permite captar Merkel y Meissner. ¿Cuál es la diferencia entre Merkel y Meissner? La ubicación. Merkel va a estar por todo el cuerpo, exceptuando palmas y plantas de pie, ¿ya? Mientras que Meissner va a estar en palmas y en plantas. Un ciego, ¿qué vendría a tener, qué receptor cutáneo tendría más exacerbado? Meissner. Recuerden que los ciegos tienen que percibir con las manos, leer braille, ¿ya? Entonces, Meissner, palmas y plantas. ¿Cuántos de ustedes de repente entran a la pieza y están buscando el chaleco regalón? Y lo encuentran al tiro porque uno siente esa textura a usado. No voy a decir ceboso, pero a usado. Sigamos. Vamos a la uña. Así ya vamos a tener que dibujar de nuevo. Espero que de verdad estoy intentando que lo puedan ver. Vamos a ver si lo acerco un poquitito más. Ya. De igual manera yo les recomiendo que mantengamos visualizando el dibujo de la diapositiva, porque obviamente es un mejor dibujo que el que voy a hacer yo. Vista de frente, vista de lado. ¿Ya? Vamos a partir hablando de una M por matriz unguial, ¿ya? La matriz unguial, recuerden que es un conjunto de células, son células especializadas que lo que van a hacer es tomar tejido y transformarlo en lo que es uña, ¿ya? La matriz es el apéndice epidérmico, por lo tanto, como apéndice epidérmico, yo por esa razón lo dibujé un poquito más abajo, porque la matriz unguial debiese nacer en la dermis profunda o reticular. Vamos a hacer como el crecimiento hacia allá. Entonces, esta matriz unguial, ¿a quién va a dar origen? A la uña. La uña la podemos nombrar como uña, úngula, ónico, onixis, ¿ya? Entonces, tengo esta matriz, y esta matriz cuando llegue a la zona externa, ojo, y digo zona externa de la capa de la piel, nuevamente es las células que vienen creciendo. ¿Qué cosa van a percibir? El oxígeno. ¿Y qué va a hacer el oxígeno sobre este tejido? Va a deshidratar por completo a la célula. ¿Qué significa eso? Que le está quitando todo el porcentaje de agua. Cuando le quite todo el porcentaje de agua, la célula va a morir. Pero como esta célula es riquísima, y digo riquísima en queratina, ella es la razón por la cual obtengamos esta uña. La uña es un tejido muerto, avascular, carente de nervios. Si no me creen, rómpanse la uña y se van a dar cuenta que no sangra. Rásquense la uña y se van a dar cuenta que no pica. ¿Ya? Por lo tanto, la matriz unguial va a dar origen a esta lámina, placa o cuerpo unguial. Borré el oxígeno porque era netamente explicativo. Entonces, vamos a hacerlo para otro lado. Esta, la uña que ustedes se tocan, ojo, la uña que ustedes se tocan se llama lámina, placa o cuerpo unguial. ¿Ya?
¿Qué sabemos de esta lámina, placa o cuerpo unguial? Que tiene dos caras. Obviamente la cara externa, que yo la puedo mirar, tocar, sentir. Y si yo les pregunto qué características tiene, pucha, chiquillos, solamente mirarlo. Es lisa, es transparente, es brillante. ¿Ya? La cara interna. La cara interna va a ser esta de acá, la que está en contacto con algo que se llama lecho unguial. Lecho es cama, por lo tanto, cama de la uña. La cara interna de la lámina, placa o cuerpo unguial se va a adosar a este lecho unguial. ¿Qué características tiene el lecho unguial? Que el lecho unguial es un tejido incompleto. ¿Qué quiero decir con que es un tejido incompleto? El lecho unguial va a estar compuesto por, voy de abajo hacia arriba, ojo, hipodermis, dermis completa, y de la epidermis, lo único que va a tener es estrato basal y estrato espinoso. Por lo tanto, ¿qué es lo que le falta al lecho unguial? Le falta estrato granuloso, estrato lúcido y estrato cónico. ¿Por qué le falta? Porque no es necesario tener esos estratos, ya que yo tengo a la lámina, placa o cuerpo unguial. ¿Ya? Por esa razón, cuando ustedes se meten un lápiz por debajo de la uña queriendo limpiar y sacar la mugre, muchas veces ustedes rompen y pasan a llevar el lecho unguial, y esa es la razón de que sangre tanto, porque es un tejido muy vascularizado, ¿ya? O en aquellos casos, cuando ustedes, no sé, pues tienen un accidente y pierden la uña, lo más probable es que las primeras 2 semanas tengan una sensación de hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que están sintiendo más de lo normal. ¿Y por qué sienten más de lo normal? Porque ustedes no tienen la epidermis por completo. ¿Ya? Después de una semana y media, 2 semanas, el cuerpo, por compensación, va a volver a formar las capas que le faltan. ¿Ya? Porque tiene lógica. ¿Ya? Vamos bien hasta el momento. Esta cosa que parece media luna, se llama lúnula. ¿Ya? La lúnula es nada más que un trozo de matriz unguial. ¿Ya? Cuando ustedes están mirando la lúnula, están mirando un trocito de la matriz unguial. Aquí, esto que estoy achurando es el surco. Si lo están mirando así, este sería el derecho y el surco unguial izquierdo. ¿Ya? ¿Por qué es importante hablar del surco unguial izquierdo y derecho? Porque nos vamos a dar cuenta de que hay un montón de patologías que ocurren acá. ¿Cuántos de ustedes nos han tirado ese trocito de uña que aparece ahí? Son los padastros. Y el padastro, en otras palabras, que es... ¡Ay! El surco unguial. Yo les dije que el surco unguial es ese trocito de uña que ustedes se sacan. Yo por lo menos me lo saco. A veces, me duele mucho. Cuando ustedes empiezan a tirar el padastro, lo que ustedes están tirando es el punto de fijación que tiene la uña con la piel. ¿Ya? Así que ojo, porque hay un montón de infecciones que ocurren producto de sacar estos padastros. ¿Cómo se llama esto que voy a chular en negro para que no se confundan? Esto vendría siendo el borde libre, ¿ya? El borde libre es la porción de uña que tiene capacidad de crecer, de proyectarse hacia adelante, ¿ya? Vamos a hacer un dibujo acá. Esas cosas, ese pedazo de piel que crece por sobre la uña, lo vamos a denominar eponiquio o cutícula. ¿Ya? Eponiquio o cutícula es aquella piel que empieza a crecer por sobre la uña, que usualmente la manicurista, que es lo que hacen, las retraen o muchas veces la cortan.
¿Ya? ¿Para qué es importante la cutícula? La cutícula es importante porque vamos a intentar si me entienden con este movimiento. Vamos a suponer que este brazo, ¿cómo me ve la cámara? Este brazo va a ser la cutícula. Y lo que aparece por debajo va a ser la lámina. ¿Ya? Supongamos que esta es la cutícula y la uña empieza a crecer. Perfectamente. Si yo no saco bien la cutícula, si yo remuevo de mala manera la cutícula va a perder esa capacidad de presión. Por lo tanto, ¿qué va a generar a largo plazo? Que la uña cuando empiece a salir, salga con relieve. ¿Y por qué sale con relieve? Porque esta goma que genera presión para que la uña salga lisa, dejó de funcionar. Así que ojo con tironearse la cutícula o retraerla de mala manera. ¿Ya? ¿Qué tienen que saber de la cutícula o eponiquio? Que no es nada más que estrato córneo. Por esa razón se puede remover o cortar. ¿Ya? La cutícula no sangra. Por lo tanto, si ustedes van a hacerse la manicura o lo que sea y le están cortando la cutícula y empieza a sangrar, significa que la persona que los atendió cortó más de lo necesario. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y por último, lo que me queda por explicarles es esto que voy a hacer con un círculo acá. ¿Ya? Ese círculo lo vamos a denominar con H. Hiponiquio, no se vayan a confundir. Hiponiquio. El hiponiquio, ¿qué es lo que es? Es el espacio virtual, y digo virtual porque no siempre va a aparecer, y usualmente aparece cuando tenemos las uñas largas. Si yo tengo las uñas largas y hago así sobre la arena o la tierra, se van a dar cuenta que se va a llenar un espacio de arena o tierra, depende de lo que ocupen. O cuando amasan, se han dado cuenta de que a veces queda masa por debajo de la uña. Ese espacio es el que se denomina hiponiquio. En palabras vulgares o coloquiales, yo diría que es el espacio donde se une la basura. Y que cuando está ahí con basura y uno tiene de repente esta media ociosa que empieza con un palito a sacarle la mugre, las uñas. Ese es el hiponiquio. ¿Ya? ¿Qué pasa usualmente? Uno no se limpia bien esa parte o bien aplica un bisturí. O a veces hay gente que lo hace, y decir bisturí, pero sabemos que no. Hay gente que se limpia las uñas con un palito de fósforo, con la punta de la pinza, con un lápiz, con la punta del lápiz Bic, no sé. Y empieza ahí de repente. ¿Qué es lo que ocurre? Rompe ese tejido. ¿Y a dónde va a llegar? Al lechunguear. ¿Cuál es el conflicto de que yo rompa esa zona de la piel? Que si hay un bicharraco, va a entrar por debajo de la uña. ¿Y a dónde puede llegar? A la matriz. Si hay alguna infección que dañe la matriz, ¿qué va a ocurrir a largo plazo o de manera inmediata? La matriz va a perder la capacidad de poder formar la lámina, placa o cuerpo unguial. Por lo tanto, mi uña puede caer y no volverse a formar. Así que por eso es importante evitar las infecciones de esta zona. ¿Ya? Dañando la matriz, puedo dañar la formación de la uña. Hay casos en donde hay un daño parcial de la matriz. Por lo tanto, ¿qué significa? Que yo voy a observar un daño parcial de la uña. ¿Qué otra cosa me falta por enseñar? Lo estoy explicando porque puede que con tanta raya no me entiendan. Pero si ustedes observan sus dedos, nosotros tenemos la uña y alrededor de la uña tenemos piel, ¿o no? Tenemos piel por el lado izquierdo, derecho y por donde está la lúnula. Todas esas zonas que son piel, las vamos a denominar, vamos a escribirlo con esto, zona periunguial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la palabra peri? La palabra peri quiere decir cercano. Por lo tanto, en palabras coloquiales, ¿qué estoy diciendo? Zona cercana a la uña. No estoy diciendo que sea uña, estoy diciendo zona cercana a la uña. Y la zona cercana a la uña es piel. ¿Ya? ¿Por qué necesito enseñarles este léxico? Porque vamos a darnos cuenta de que muchas de las enfermedades de la uña no parten por la uña, parten por la zona periunguial. Algo más que me falte. Vamos a ir cotejando con la guía.
Aquí tenemos cuerpo, lámina o placa unguial, cara externa, cara interna que es rugosa o ligeramente fenestrada, o sea, que va a permitir adherirse a la piel. Borde libre, borde donde crece, surco unguial, el eponiquio, lecho unguial, lámina, placa, cuerpo unguial, nuevamente lo coloqué, hiponiquio y surco unguial. Crecimiento de la uña, más o menos ya les dije que el promedio era de 0,3 a 0,5 milímetros por semana, ¿ya? Al mes sería 1 centímetro. Hay personas que les crece súper lento, hay gente que les crece súper rápido. ¿De qué va a depender? Del metabolismo de cada uno y obviamente asociado a un factor hormonal. Personas con hipertiroidismo lo más probable es que le crezca más rápido, personas con hipotiroidismo, o sea que la tiroides funciona más lento, obviamente tal vez le crezca más lento. Chiquillos, esto ha sido todo por la unidad 1. Espero que ahora puedan apreciar más los dibujos. Vamos a volver a acercar esto, tal vez así lo ven más todavía. Intenten sacarle fotos. También lo que pueden hacer es a través de imágenes, ¿ya? Recuerden siempre mantener la bibliografía que ocupamos acá. Lo más probable es que si ustedes se meten en alguna página, les aparezca otro léxico, ¿ya? Así que de preferencia mantengan este léxico para el uso de la uña, ¿ya? ¿Qué más tengo que contarles? Bueno, les estuve mandando algunas tareas, ¿ya? Estas tareas que yo les mandé van con puntos, ¿ya? Lo más probable es que sean evaluadas dado la situación del país. Así que háganlas, los invito a que no lo hagan con la guía al lado, los invito a que ustedes primero aprendan la clase, traten de ustedes contarle a los familiares qué es lo que están aprendiendo, porque uno recitando las cosas las incorpora de manera más rápida, ¿ya? Si lo van a hacer con la guía al lado, chicos, en realidad lo que van a hacer es copiar. Y en realidad, a mí eso me da lo mismo. Yo ya tengo clara la materia, pero lo que necesitan tenerla clara son ustedes. Y recuerden que son profesionales de la salud. Nosotros tenemos que ser en ese sentido sumamente éticos, ¿ya? Y bueno, si no lo aprenden ahora, lo van a tener que aprender a palos en el segundo año, ¿ya? Así que mejor aprovechen un poco de este cautiverio que tenemos para poder aprender de buena manera. ¿Qué más importante? Las preguntas que yo les coloqué en la tarea son preguntas textuales de pruebas que yo he hecho. Así que en ese sentido ustedes están teniendo una ganancia. Aprovechen esta ganancia. ¿Qué más importante? Ya estoy aprendiendo a contestar más las preguntas que ustedes me hacen, ¿ya? Logré contestar algunas inquietudes del primero D, todavía no recibo preguntas del primero B, espero recibir preguntas del F y el A, y bueno, eso sería. Espero que les haya gustado la clase. ¿Qué dato les puedo entregar así como interesante ahora? Bueno, les conté que recalentar los carbohidratos engorda más. Otro dato que les voy a dar es el del gluten. No sé si lo han escuchado. Hay gente que es celíaca. El gluten está en el trigo, avena, cebada y centeno. ¿Qué dicen hoy día algunas personas, algunos nutriólogos? Que en realidad la industria alimentaria jamás lo diría, porque si no serían varios a quiebra. El trigo se ha manipulado tanto en las últimas décadas que se ha vuelto inflamatorio, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que los va a hinchar más, va a hacer que el metabolismo sea más lento. Cuando a mí me contaron esto, yo dije, uy, ¿será verdad o no? Yo a veces no soy medio escéptica a las cosas. Lo puse a prueba en mí. Me deshinché, chiquillo, al quinto día, pero sin nada de gluten. Si quieren hacer la prueba, tendrían que solamente comer arroz y papa. Nada de galletas, nada de queques, nada de fideos. Es difícil. Yo, ejemplo, el pan, como lo intercambié, me compré harina de maíz y me hago arepas. Con queso, con lo que sea. ¿He comido pollo con papas fritas? Sí, he comido pollo con papas fritas. Pero sin dejar esa chanchería, el queso y todas esas cosas, yo igual me deshinché. Así que, chiquillos, yo los invito a que dejen el gluten. ¿Ya? Nada de trigo, nada de cebada ni centeno. Dejé la cerveza, me gustó.
pero me siento mucho mejor, de verdad. Y a veces no tanto en el aspecto estético, si igual me deshinché y una se siente bonita, pero el dejar el gluten me siento más, con más energía. Así que intenten hacerlo, este es un dato de verdad que a mí me llegó hace muy poco tiempo y a mí me encanta poder educar y ayudar y hacer medicina preventiva. Así que si pueden hacerlo, pónganlo a prueba. Ya chicos, nos vemos en otra unidad. La próxima unidad es semiología, ojo, y esa unidad no es tan entretenida. Espero que hayan encontrado entretenida esta porque la próxima es más fome. Para mí. ¿Por qué razón es fome? Porque en semiología, ¿qué les voy a enseñar? Semiología es la ciencia que estudia los signos, las señales de alarma, los signos y los síntomas. ¿Ya? Por lo tanto, ahí vamos a tener que entrar a ver conceptos y definiciones, ¿ya? Y a veces es un poco repetitivo, ¿ya? Porque son conceptos. Y estos conceptos ustedes después los van a empezar a aplicar en todos los ramos, ¿ya? Van a tener que tener claro qué es una vesícula, qué es una ampolla, qué es una pápula, qué es un nódulo, cuál es la diferencia entre una úlcera y una escara, ¿ya? Así que, obviamente yo voy a intentar hacerlo lo más entretenido. Y ojalá que para ese tiempo estemos con clases presenciales, ¿ya? Que les vaya súper. Nos vemos. Adiós. He terminado. ¿Por qué estáis con esa pinta? Porque se completo. Estoy en cuarentena. Oh. Oh,